Imagina darlo todo para poder vivir de forma independiente. Estudias y trabajas al mismo tiempo, duermes menos para tener un espacio para jugar y ver a tu idol favorita, pero tras ver una estrella fugaz y pedir más dinero, en lugar de hacerte millonaria, te ves obligada a cuidar de una bebé cósmica. Eso fue lo que le pasó a Iroha, una chica que solo quería vivir lejos de la presión y control de su madre, pero que en el proceso casi termina muerta por exceso de trabajo, y cuando pensaba que las cosas no podrían ser más difíciles, terminó conociendo a la mismísima princesa Kaguya. Al comienzo de esta película, Iroha nos es presentada como una estudiante modelo, como alguien que aspira a una beca y trabaja medio tiempo para pagar su colegiatura y gastos personales. Vista desde lejos, Iroha parece ser una persona admirable, y lo es, pero también se estaba quemando como no te imaginas. No es sano vivir de esa manera, y menos cuando su razón para hacerlo son sus propias inseguridades. Para entender este personaje tenemos que hablar de su entorno familiar. Desde que era pequeña, su padre siempre la motivó a seguir sus sueños. Por ese entonces a Iroha le gustaba componer canciones en su piano, y su padre siempre le decía que la música debía disfrutarse con el corazón. Era la única razón para dedicarse a ello. Pero cuando este hombre murió, ella terminó dejando la música y no porque quisiera, sino porque su madre se convirtió en una persona muy tóxica. En lugar de respetar la idea de hacer música con el corazón, que era lo que su esposo quería, la señora regañaba a su hija por no hacerlo para hacerla mejor. Evidentemente esto hizo que Iroha se alejara del piano, y básicamente toda su niñez fue así, como cuando le dejó el papel de protagonista a una amiga en una obra escolar y la señora casi la golpea. Me imagino que esta mujer solo buscaba que su hija se volviera más fuerte e independiente tras la muerte de su padre, pero la forma en la que quiso controlar cada aspecto de su vida solo la hizo sufrir. Afortunadamente su hermano siempre intercedió por ella, pero cuando ese chico tuvo que irse a Tokio, Iroha entró en desesperación al saber que tendría que quedarse sola con esa loca. Es por esta razón que ella decidió largarse de allí apenas pudo. No le importaba tener que pagar todos sus gastos con tal de liberarse de esa presión, la presión de su madre. Literalmente, cuando despertó en su nueva habitación, en la cual no tenía absolutamente nada, más allá de su futón, se sintió feliz. Así de jodida estaba la cosa con su madre. Y es por eso que al principio de la historia ella estaba tan obsesionada con estudiar y con conseguir una beca. Quería hacer todo por su cuenta, pero la gran ironía en todo esto es que cuando le preguntaron si estudiaría música o si se dedicaría a los eSports, porque era muy buena con los juegos, Iroha solo respondía que aunque quisiera no la dejarían hacerlo. Esta respuesta demuestra que su independencia no era real, o al menos no en su mente. Es decir, en términos monetarios, Iroha estaba cubriendo todos sus gastos, tanto presentes como futuros, pero emocionalmente seguía atrapada en el pasado. Lo único que iluminaba su miserable vida eran las canciones de su idol favorita, Yachiyo Runami, una IA con conciencia propia a quien Iroha siempre veía en Tsukuyomi, la ciudad virtual a donde iba todo el mundo para interactuar y ver a sus artistas favoritos. Por cierto, la canción favorita de Iroha se llamaba Remember y es una canción que más adelante cobrará más importancia. Lo importante es que en Tsukuyomi cualquiera podía desestresarse, e Iroha lo hacía fangirleando a Yachiyo y jugando videojuegos, aunque claro, debido a su rutina diaria, no le quedaba mucho tiempo para esas cosas, o eso es lo que diría si esta chica no practicara la procrastinación vengativa del sueño, es decir, solo dormía como 4 horas al día. Vaya vida de mierda, loco. Y para rematar, le llegó una bebé espacial por obra y gracia del destino. Al principio Iroha intentó entregarla a la policía, pero como no supo explicarles de dónde la sacó, prefirió convertirse en una mamá luchona. Es cierto que pudo haberles dicho que se la encontró en la calle y debido a su historial nadie habría dudado de ella, pero como estaba quemadísima por esa rutina que estaba manejando, su cerebro no fue capaz de encontrar una solución razonable. Eso es lo que pasa cuando duermes menos de 4 horas al día. Menos mal, la bebé creció en menos de 2 o 3 días, porque si no Iroha habría tirado su futuro a la basura. Y es que aunque suene feo, su madre sí tenía razón en algo. Iroha tenía la tendencia a ceder demasiado fácil con los demás. Si alguien le pedía algo, ella lo hacía. Y en este caso, se iba a poner a cuidar un hijo que no era suyo. En un solo día se gastó la mitad de sus ahorros solo para comprar pañales y leche. Sí, así de costoso sale criar un hijo. Y empiezo a creer que esta película, más que promover la natalidad en Japón, que es lo que se busca en ese país, la evita al mostrarle a la gente cómo les puede arruinar la vida tener hijos. Como dije, menos mal la bebé creció rápido. Y en menos de lo que canta un gallo, la chica, a quien Iroha llamaría Kaguya por su parecido con la chica del cuento, ya tenía su misma edad, aunque eso no significó que dejara de gastar su dinero. Puede que Kaguya viniera de la luna y todo eso, pero solo le bastó tener un PC a la mano para dejar pobre a Iroha. Se gastó lo que le quedaba de sus ahorros en unos lentes de realidad virtual y en una cena que, aunque estaba rica, les costó un riñón. Como era de esperarse, Iroha estuvo a punto de echarla de su casa, pero no fue capaz porque
tiene corazón de pollo. Corazón de pollo. Y algo que hay que resaltar de su breve tiempo cuidando a Kaguya es que por momentos logró entender a su madre. Se dio cuenta que cuidar a un hijo sola no era tan fácil. Aún así, seguiría sin perdonarla, bien hecho, porque a cada rato recordaba sus traumas, eso no se olvida fácilmente, pero lo bueno de todo esto, de que conociera a Kaguya, es que su vida comenzó a mejorar. Antes de conocer a la viajera lunar, Iroha solo pensaba en el trabajo y en sus estudios, pero en cuanto Kaguya le gritó a todo el mundo que ganarían el concurso para cantar junto a Yachiyo, su vida cambió por completo. Como tal, ella no tenía por qué participar en eso, pero como tanto Kaguya como la propia Yachiyo le insistieron, no pudo negarse. Y así es como terminó convirtiéndose en la compositora de Kaguya, ya que para poder participar había que ser streamer, y dado que su amiga tenía una gran voz, se aprovecharon de ese talento para crecer. Al principio Iroha no estaba segura de volver a componer canciones, solo tocar el piano le traía malos recuerdos, pero como Kaguya alabó su trabajo y también le insistió mucho, pues al final terminó aceptando. Ya saben cómo es esta chica, no puede decirle que no a nadie. Aunque eso sí, durante el ascenso de Kaguya, se aseguró de no mostrar su rostro, y no porque fuera fácil reconocerla, de hecho su avatar habitual no se parecía mucho a ella, es solo que no quería que cierta persona se involucrara en sus asuntos, porque, oh sorpresa, el streamer más popular de la plataforma y líder del grupo Black Onyx, Akira Mikado, era su hermano mayor, ese que la protegía cuando era niña. Se podría decir que el mundo es bastante pequeño, porque ese hombre era la única competencia real que tenían las protagonistas. Y aunque al principio lo pintaron como alguien malvado, por el tema de que quería vencer a Kaguya para casarse con ella, cosa que había sido propuesta por la propia chica en su afán por ganar seguidores, pues al final no pasó, ya que este hombre resultó ser un tipazo y no iba a obligar a nadie a casarse con él. Eso y porque la competencia no iba de quién ganara una batalla entre los dos grupos, sino de quién acumulara más seguidores antes de la fecha límite, y en ese sentido fueron las chicas quienes la rompieron toda, obteniendo el derecho de cantar junto a Yachiyo. Importante mencionar que durante este combate, Iroha sintió miedo de perder a Kaguya. No quería que nadie se la quitara. Por algo se dejó la piel luchando contra todos sus pretendientes e incluso venció a su hermano una vez. Claro, perdió la batalla, pero al menos le ganó esa vez, y esto le sirvió para confiar más en sus propias capacidades y en las de sus amigas, cosa que le sería vital para afrontar lo que vino después, ya que como dice el dicho, lo bueno no dura tanto, y una vez que las chicas llegaron a la cima de Tsukuyomi e incluso comenzaron a vivir juntas, lo peor sucedió. Kaguya tenía que regresar a la luna. Ambas sabían que ese día llegaría. De hecho, en varias ocasiones, Iroha deseó que eso sucediera. Pero ahora que se habían convertido en algo más que mejores amigas, ya no quería que ella se fuera. Iroha había encontrado en Kaguya su media naranja, y viceversa. Incluso fueron a un festival de esos donde usan yucatas y lanzan fuegos artificiales. Lo hicieron en el mundo real. Y allí fue cuando ambas dejaron de actuar con indiferencia respecto a la partida de Kaguya. Su amiga comenzó a contarle cómo era su vida antes de llegar a la Tierra, cómo estaba cansada de hacer lo mismo todos los días, cómo quería obtener su propia libertad, algo con lo cual Iroha se sintió muy identificada. Antes de meterse en toda esta locura, seguía fielmente todo lo que le dijera su cronograma, pero cuando empezó a divertirse de verdad, dejó de darle tanta importancia a eso, y es que, ¿cómo no hacerlo? Si tras convertirse en streamers ganaron mucha plata, ya no había necesidad de que se esforzara tanto trabajando, aunque de todas maneras siguió haciéndolo porque así fue criada y porque dejar esas costumbres no es fácil. Es por esa misma razón que cuando Kaguya le pregunta si quiere a su madre, Iroha le responde que no sabe. Le gustaría odiarla, pero simplemente no puede. Por eso no quería hablar de ese tema con nadie, porque para ella era doloroso. Pero dado que su amiga estaba cerca de irse, Iroha decidió abrirle su corazón. Kaguya fue la única persona con la que logró crear un vínculo especial, y aún después de que terminaran los fuegos artificiales, siguió aferrándose a la mano de su amiga. La idea de regresar a su vida normal ya no le hacía ninguna ilusión, y bueno, ¿qué clase de demente querría regresar a esa vida llena de estrés y de falta de sueño? Kaguya le recordó lo divertido que era vivir. Le enseñó a reconocer su propio valor, sus canciones no eran malas, y ahora que esta chica estaba a nada de irse, Iroha decidió superar su pasado y terminó la canción que tanto ella como su padre habían dejado inconclusa. Y respecto a este tema, mientras ella componía esta canción, mientras la terminaba, se dio cuenta de que era la melodía de Remember, lo cual le hizo darse cuenta más o menos de la verdad. Pero en fin, parecía que Iroha estaba dispuesta a respetar la idea de que el último concierto de Kaguya fuera su final feliz, pero ¿qué va? Iroha no quería perder a la persona que más quería, y con la ayuda de todos sus amigos intentó detener a la gente de la luna sin ningún éxito. En el fondo sabía que sería inútil luchar, pero tenía que hacerlo, y mientras veía a Kaguya despidiéndose de todos, en el mundo real su amigovia aprovechó para decirle cuánto la amaba, aunque lamentablemente Iroha no pudo escuchar eso porque seguía conectada a Tsukuyomi. Fue una despedida triste,
Y curiosamente en esta parte Iroha tendría su momento Apu, es decir, mientras pensaba en su amiga, mencionaría todas sus falencias. Kaguya era una despilfarradora, no limpiaba la casa, era muy caprichosa, pero ahí iba la mejor amiga que pudo tener e incluso le pagó todo lo que le debía y algo más, porque sí, Kaguya le dejó toda la plata que había acumulado. A Iroha le costó asimilar la partida de su amiga. E incluso se autoengañó diciéndose a sí misma que quería estudiar derecho y que todo estaría bien, pero no era así. Quería volver a cantar con Kaguya, y ese deseo la motivó no solo a cambiar su vida, sino también a darle un mejor final a su historia. Iroha se encerró en su habitación para componer la mejor canción de la historia, dejó de importarle todo lo demás e incluso fue capaz de confrontar a su madre. Nunca se supo exactamente qué fue lo que le dijo, pero me imagino que le dijo que quería vivir su propia vida y que iba a darlo todo para traer de regreso a cierta persona. Increíblemente su madre aceptó todo lo que le dijo, es como si hubiera estado esperando a que le hablara de esa manera, a que tuviera esa seguridad y esas ganas de luchar por algo. Aunque claro, eso no cambia que haya sido una mala madre, pero por lo menos su relación mejoró. Ya lo que viene después de esto es tremenda fumada. Iroha hace lo posible por reunirse con Yachiyo y se entera que ella también es Kaguya, solo que del futuro, y se le explica que cuando le habló al brazalete, ese que le había dejado su amiga, en su intento por volver a la Tierra terminó cayendo miles de años en el pasado, lo cual nos da a entender que el cuento de la princesa Kaguya, el original, el que Iroha conocía, debió haber sido creado por su propia amiga durante su largo viaje por volver al presente. Al final Kaguya sí logró regresar al presente, pero para cuando lo hizo ya no tenía un cuerpo físico. Solo era una especie de cascarón conectado a unos computadores y fuera de Tsukuyomi no había forma de que mantuvieran el contacto. Sin embargo, y como Iroha estaba muy enamorada de su chica lunar, no se rindió y tras 10 años de investigación logró trasladar su conciencia a un cuerpo físico. Me alegro por ellas, aunque estuvo medio raro que llevara la conciencia de Kaguya a un cuerpo adolescente. Si Iroha quería estar con ella como pareja, a lo mejor habría sido crearle un cuerpo adulto, pero bueno, qué sé yo. No se juzga el amor entre humanos y gente de la luna, aunque también es posible que Kaguya se viera así de joven a sus 26-28 años. Puede ser. Lo importante es que Iroha se reunió con su amiga y tras esto ambas volverían a ser felices, tal como en aquellos tiempos en los que cantaban juntas. Iroha es una persona que dejó que sus inseguridades la consumieran poco a poco. En su intento por liberarse de la presión de su madre, terminó forzando su cuerpo más de lo que debía, y si no hubiera conocido a Kaguya probablemente habría enfermado de gravedad o peor aún habría muerto de cansancio. Lo más triste del asunto es que ni ella misma confiaba en que podría cumplir sus sueños. Lo daba todo para demostrarle a su madre que podía vivir de forma independiente, pero seguía estando limitada por su pasado. Creía que no se podía cambiar lo que ya estaba decidido. Solo le quedaba aceptarlo y estar preparada para todo. Por eso su única opción era obtener una beca para estudiar en la Universidad de Tokio, y por eso había pensado en estudiar Derecho. Pensaba que lo mejor era ir a lo fijo, pese a que eso no era lo que quería realmente. Y aquí es cuando uno se pregunta, si iba a terminar viviendo de esa manera, ¿cuál era el punto de independizarse si al final iba a ser lo que su madre quería para ella? Es una pregunta válida y la respuesta es simple. Iroha no quería que su madre la siguiera molestando, ya que aunque comenzó a vivir sola, seguía siendo la misma persona que había sido en su niñez. Es decir, seguía teniendo corazón de pollo y seguía teniendo ganas de volver al mundo de la música. Pasar tiempo con Kaguya le hizo luchar por estas cosas. Ganó confianza en sí misma y cuando las cosas parecían perdidas, hizo lo posible para reencontrarse con la única persona que le hizo ver que un final normal no era suficiente para ella. Quería un final feliz y de cierta manera lo obtuvo. Arregló sus relaciones familiares, dedicó su vida a algo que realmente le interesaba, es decir, traer de regreso a su amiga, y cuando finalmente logró darle un cuerpo físico, arregló todo para que pudieran subir al escenario y así poder cantar junto a ella la canción que había compuesto 10 años en el pasado, cuando decidió que no volvería a soltar las cosas y personas que amaba.